veremos una clase especial de palabras. Son palabras que tienen que ver con el hacer, el sentir y el ser. Algunas palabras nos indican aquellas acciones que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Bien, todas esas palabras que indican acciones se llaman verbos. Piensen ahora verbos que indiquen acciones relacionadas con el sentir, como por ejemplo, amar, querer, odiar. ¡Excelente! Todos estos verbos, cuando terminan en ar, o ir, decimos que están en infinitivo. Eso quiere decir que no nos están indicando en qué momento sucede la acción. Los primeros terminan todos en ar, los segundos en y los terceros en ir. ¡Te felicito! Siempre tienen que pensar que el infinitivo es como el nombre del verbo. Si yo les digo, comí una pizza con mis amigos, ¿cuál es la acción? ¡Que comió una pizza! ¡Perfecto! ¿Y el infinitivo de comí cuál es? Comer, como diría Tarzán. Yo comer pizza. Muy bien. El infinitivo es comer, y si digo comer, no estoy diciendo nada acerca de cuándo lo hice. En cambio, si digo comí, ¿pueden saber si fue ayer, hoy o mañana? Sí, seguro fue ayer. Muy bien. Para nombrar el verbo usamos su infinitivo. Los infinitivos terminan en ar, o ir. Esto es como si dijéramos que el nombre de vimos es ver. Termina en er. El segundo verbo, eso que tanto le gusta hacer a Matías, es jugar y termina en ar. Estamos buscando los infinitivos de algunos verbos. Todas las palabras, y por supuesto también los verbos, tienen una parte que nunca cambia. Esa parte es la raíz. Por ejemplo, ayer corrimos una carrera. ¿Cuál es el verbo? Corrimos y el infinitivo correr. Bien. Si le quitamos la terminación que es queda la raíz de la palabra que es cor. La parte del verbo que nunca se va a modificar, aunque digamos corrimos, corrí, correrán, correrían, decimos que todos los verbos que terminan en ar forman parte de la primera conjugación. Cantar, llorar, estudiar, jugar, brindar. La segunda conjugación reúne a los verbos terminados en correr, comer, querer, tejer, aprender. Excelente. Y los verbos de la tercera conjugación son los terminados en ir. Partir, destruir, salir, vivir, repartir. Yo conjugo, tú conjugas, él conjuga. ¿Quieres saber cómo sigue? Mira cómo hacerlo. Bueno, entonces te interesará saber que las acciones que expresan los verbos indican el número. ¿Cómo es esto? Deben saber que las acciones pueden estar realizadas por una o varias personas. No es lo mismo si digo, yo presté mis marcadores, que si digo, nosotros prestamos los marcadores. Si las acciones las realizan una sola persona, está en singular, como por ejemplo, yo presté los marcadores. Si digo, tú prestaste marcadores, también es singular, igual que si digo, él prestó marcadores. Son todas acciones que las hace una sola persona. ¿Y si las hacen muchas personas? Decimos que el verbo está en plural. Por ejemplo, nosotros prestamos los marcadores. Si se trata de prestar, siempre es mejor que las acciones sean en plural. También para saber quién o quiénes han realizado la acción, tienen que saber que los verbos no lo pueden decir. Puede ser la primera persona del singular. Por ejemplo, yo salto la soga. Puede ser la segunda persona del singular. Tú saltas la soga. O la tercera persona del singular. Él salta la soga. Es sencillo. Primera es la persona que habla. Segunda es la que escucha o a quien se dirige. Y tercera es la persona de la que se habla. La primera persona del plural es nosotros, porque somos los que hablamos, los que contamos que saltamos, vosotros a los que les hablamos, y ellos de quienes estamos hablando. Siempre deben tener en cuenta que el verbo tiene que estar en concordancia con el número del sustantivo. Si digo ellas, el verbo es saltan. Si digo él, el verbo es salta. Siempre hay que respetar el singular y el plural. El tiempo de los verbos. Las formas verbales expresan el tiempo en el que se produce la acción. Así, la forma verbal juega expresa una acción que ocurre ahora, en el presente. En cambio, la forma verbal jugó expresa una acción que ocurrió en el pasado. Y la forma verbal jugará expresa una acción que ocurrirá en el futuro. Por tanto, el tiempo de los verbos puede ser pasado, presente y futuro. ¿Cuáles son los tiempos verbales?
diferentes formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales. Los tiempos verbales son tres: el pasado, al que vamos a llamar pretérito, el presente y el futuro. Los tiempos pretéritos agrupan formas verbales referidas a acciones que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, Casillas paró el balón. En este caso, el tiempo verbal del verbo parar está en pretérito, paró. Los tiempos presentes agrupan formas verbales referidas a acciones que ocurren en el presente. El Madrid y el Barça juegan un partido. En este caso, el tiempo verbal del verbo jugar está en presente, juegan. Los tiempos futuros agrupan formas verbales referidas a acciones que ocurren en el futuro. Por ejemplo, Messi marcará un gol. El tiempo verbal del verbo marcar está en futuro, marcará. Recuerda, los tiempos verbales de un verbo son tres: pretérito, presente y futuro. El verbo. Modos. Las formas verbales, además de persona, número y tiempo, tienen modo. El modo indica el tipo de información que se transmite. El verbo tiene tres modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. El modo indicativo comunica hechos reales. Si yo digo, mi hijo come muy poco, estoy hablando de algo que sucede. El modo subjuntivo comunica hechos probables, deseos, temores o dudas. Si yo digo, es posible que mi hijo venga, estoy expresando una posibilidad. O si digo, quiero que mi hijo coma más, estoy expresando un deseo. O si digo, temo que mi hijo no coma lo suficiente, expreso temor. O si digo, no estoy seguro de que tú apruebes el examen, estoy expresando duda. El modo imperativo comunica instrucciones, órdenes o consejos. Por ejemplo, vosotros comed rápido, estoy expresando una orden. Los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, este lince está realizando una acción. Está saltando. Pues saltar es un verbo. También son verbos comer, dormir o caer, como estas hojas que caen al suelo. Un verbo tiene distintas formas. Por ejemplo, estudia, estudiaban o estudiaré. Cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado. Para conocer las distintas formas verbales, vamos a utilizar el verbo jugar, que es muy divertido. La persona de una forma verbal puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. La primera persona se refiere a quien habla. Yo juego. ¿Está claro? Yo juego. La segunda persona se refiere a quien escucha. O sea, a ti. Tú juegas. Y la tercera persona no se refiere ni al que habla ni al que escucha, sino a otros. Por ejemplo, ellos juegan. Ellos, los de allí, sí. El número puede ser singular o plural, dependiendo de si la acción la realiza un individuo o varios. Por ejemplo, él juega o ellos juegan. El tiempo nos indica cuándo ocurre la acción y puede ser pasado, presente o futuro. El tiempo pasado nos dice que la acción ya ha ocurrido. Javier jugó ayer al baloncesto. El tiempo presente indica que la acción ocurre en el momento en el que se habla. Javier está esquiando ahora. Míralo, ahí está. El tiempo futuro expresa que la acción sucederá más adelante. Javier y María montarán en bici mañana.
El modo nos indica la actitud del hablante ante la acción y puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. En el modo indicativo, el que habla se refiere a la acción como real. Daniela jugó ayer. En el modo subjuntivo, el hablante desea que la acción ocurra o bien indica que la acción es posible. Por ejemplo, ojalá juguemos. Esto indica por un lado que estoy deseando jugar y por otro que es posible que juguemos. En el modo imperativo, el que habla da una orden afirmativa y la suelen utilizar nuestros padres y profesores cuando hacemos lo que no debemos. Por ejemplo, ¿para ya? O calla de una vez. Nos lo ordenan y más vale que les obedezcamos. Bueno, ya hemos conocido los verbos. Recordad que son palabras que indican acciones o estados que tienen distintas formas y que cada forma expresa una persona, un número, un tiempo y un modo determinado.